muchas gracias por acompañarnos. Rosario, qué bueno que estés acá. Gracias. Bueno, tú venías escribiendo hace meses de los asuntos políticos dominicanos referente a los partidos y decías que no veías muy claro la posibilidad de derrocar al PLD, sacarlo de poder, porque no se veía una oposición tan fuerte que pudiera disputarle el poder en las elecciones, a menos que ocurrieran dos eventos. Uno sería una grave crisis económica de pronto que le quite la estabilidad al país. No ha ocurrido. Pese a todos los pronósticos, la economía se mantiene más o menos estable. En un entorno internacional en que muchas economías decrecen o que hay serios problemas sociales, protestas en la calle, aquí no existe eso. Y la otra eventualidad que tú siempre señalaste era la división del PLD. Esa ha ocurrido. ¿Es este el momento entonces en que el PLD puede ser derrotado, derrocado, sacado del poder? Indiscutiblemente que la división en el PLD favorece la oposición, porque cualquier partido que se divide se debilita. O sea que las condiciones hoy son mucho más favorables de lo que eran antes de la división del PLD para la oposición. Vamos a ver qué ocurre, porque aquí hay, digamos, que esperar un poco, ver cómo evoluciona la situación del PLD, qué sucede con la candidatura presidencial, cuánto se articula, cómo se posiciona, y en función de eso, pues tendremos mejor idea de por dónde andarán las votaciones, pero indiscutiblemente que la división del PLD favorece a la oposición. A la oposición. O sea, favorece específicamente al PRM. Al PRM que articula una alianza, ¿verdad? Pero beneficia al PRM incluso sin alianza. O sea, en el sentido de que el PRM es el principal partido de oposición. Y como principal partido de oposición, alguien tiene que ser beneficiario de un debilitamiento del PLD. El beneficiario no puede ser el mismo PLD. O sea, si el PLD se divide, el beneficiario no puede ser ni el PLD ni quien se salió del PLD. No. Porque, a fin de cuentas, para quien quiera un cambio, el referente de cambio no es el PLD ni quien se salió del PLD, en este caso Leonel Fernández. Entonces, si aquí se fortalece el sentido del cambio, esas votaciones tienen un destino específico en el contexto partidario actual, que es el PRM. No ha pasado nada en el país que indique que hay una real tercera fuerza. Es decir, una tercera fuerza nueva que se esté gestando. Al día de hoy eso no ha ocurrido. No. Bueno, ¿cómo pudiera, antes de que volvamos al PLD y un poco al PRM, el expresidente Fernández, que bueno, está construyendo su proyecto con la Fuerza del Pueblo, con el PTD, pudiera él convertirse en una especie de político renovado, para decirlo de una manera? Porque sí, mucha gente ya no quiere el PLD, a él lo identifican también con el PLD, porque lo presidió ese partido, gobernó 3 veces, no ha dicho que haría nada diferente. De hecho, en su campaña antes de la división, él decía que iba a continuar las cosas que habían hecho sus gobiernos y los gobiernos del presidente Medina. Pero ahora él está obligado a tratar de atraerse nuevos ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo podría ser él para poder como relanzarse? Para el 2020 no hay posibilidad. Para Leonel Fernández. No. Realmente sus posibilidades podrían ser hacia futuro. En una situación, por ejemplo, si el PLD sale del poder, llega a un partido de oposición, después de gobernar ese partido enfrenta problemas. En una situación así podría ser que surgiera una candidatura fuerte de Leonel Fernández, pero para el 2020 no, porque él eso acaba de ocurrir, él acaba de salir del PLD, él no va a ser opción
al PLD para quienes quieren votar en contra del PLD. Entonces, aunque hayan hecho alianza con el PRM, o sea lo que sea, él no va a ser el referente de cambio para sectores importantes, segmentos de la población. Entonces, yo realmente no creo que él es una opción electoral Bien. Para ganar. No es una opción, pero pudiera ser un factor decisivo en un escenario en que se tenga que ir a una segunda vuelta, por ejemplo. Bueno, si hay segunda vuelta, y eso es si hay, es un condicional. Es todo muy viendo en el terreno de lo especulativo. Claro. No, aquí hay mucha gente que lo da como por seguro, o sea que va a haber segunda vuelta. Yo lo escucho y me quedo un poco así, porque tengo razones para pensar que no es tan fácil que haya una segunda vuelta, comenzando porque aquí la gente va a estar harta de elecciones en mayo. Y ese factor va a llevar al electorado a decir, vamos a salir de esto ya. Bien, vamos a tomar esa parte de inmediato, porque me parece interesante. De los analistas que plantean esa posibilidad, son la mayoría. Tú dices no. Sí, yo ando en onda diferente a la mayoría en algunos temas que la gente está dando por un hecho. ¿Cuáles señales tú observas que te dicen que no es tan seguro o que no es probable que se dé un escenario de segunda vuelta? Para lo presidencial, obviamente, que estamos hablando. Lo que yo veo es lo siguiente. Uno, aquí hubo primarias. Aquí va a haber elecciones en febrero municipales y luego elecciones en mayo presidenciales y legislativas. Cuando llegue mayo, la población dominicana va a estar harta de elecciones. Y con una campaña que no ha terminado, que ha seguido de corrido. No sé, es que esto va a ser sin parar. Ahora en diciembre, digamos, para un poquito la cosa o se hace festiva la campaña, pero llega enero y eso es fuerte. Febrero es fuerte. Pasan las elecciones, vienen las impugnaciones, los problemas, si ganó aquel, si ganó aquella. O sea, todo eso carga el ambiente político para volver inmediatamente a mayo. Entonces yo creo que la gente va a estar muy cansada de elecciones. Entonces el factor hastío es uno de los elementos que tú observas. Que yo creo que dificulta que haya una segunda vuelta, el factor hastío. El otro factor es que los dominicanos tienden a concentrar el voto. O sea, votan en función de quién tiene probabilidad de ganar. El otro factor, no hay realmente una fuerza, una tercera fuerza que inspire un electorado a decir, no me voy ni con el 1 ni con el 2, sino con el 3. Si aquí hubiese una candidatura nueva que inspire sectores que están apáticos o no votantes o algo así, entonces uno diría, bueno, por ahí se va a canalizar un voto que no es instrumental, sino que es más bien un tanto idealista, utópico, algo así. Entonces, ese es un voto que no es tan calculado, sino que se va a ir por ahí porque cree que es una nueva opción y lo que sea. Leonel Fernández no representa eso. Ni ha hecho un esfuerzo por presentar nada nuevo. No, al contrario, él se ha aliado con sectores muy viejos de la política dominicana, conservadores, viejos. Entonces, él no representa eso. Entonces, yo pienso, te di 3 razones de por qué yo creo que una segunda vuelta es difícil. Ahora, si yo veo la semana que viene o el mes que viene que aquí surge alguien con un proyecto novedoso que prenda, que represente una utopía, entonces yo ahí voy a reevaluar lo que estoy diciendo. Pero mientras yo no vea eso, no, porque aquí no hay un tripartidismo. Bien, como vamos así como decantando, tú has dicho que tú no ves posibilidad de segunda vuelta. Bueno, no es todo, en la sociedad todo puede pasar. No de manera absoluta. Lo que estoy diciendo es que veo mucha gente que es con una certeza, diciendo aquí hay escenario de segunda vuelta, aquí va a haber segunda vuelta. Yo no lo veo. En estos momentos En este momento yo no lo veo tan seguro. Porque
Cuando comiencen a salir las encuestas, las más confiables, en marzo, por ejemplo, las presidenciales, han pasado ya las congresionales, la gente está en la resaca de las congresionales, de las municipales, y todo ese lío que se arma en torno a las elecciones aquí, porque siempre el que pierde va a decir que hubo un fraude, eso crea una situación de dificultad, de malestar por varias semanas. O sea, hay que pensar en todo ese escenario, que no es que las elecciones de febrero van a pasar tranquilamente y todo el mundo votó y se fue para su casa a dormir la siesta, sino que aquí se van a presentar situaciones difíciles en torno a las elecciones municipales. Dado eso, va a haber esa resaca, digamos, y comienzan a salir las encuestas, ya en marzo, principios de abril, a nivel presidencial. Entonces, quienes se perfilen como las principales dos opciones, el electorado se va a ir enfilando por ahí, por las razones que expliqué, ese hastío, esa tendencia del dominicano a concentrar el voto, el hecho de que no hay una tercera fuerza inspiradora de algo nuevo. Entonces, todos esos factores a mí me sugieren que no es tan fácil que haya una segunda vuelta. No estoy diciendo que no la va a haber. No, porque no se puede ser tan tajante. Exacto, ¿no? Yo no. Así como yo veo a la gente diciendo, va a haber segunda vuelta, seguro. Yo no puedo decir no va a haber. Estoy diciendo que no lo veo muy probable. Tú no lo ves. Entonces, bueno, y como tú dijiste también que para 2020 no se vislumbra un Leonel Fernández decisivo tampoco, o que pueda competir todavía para 2020. Es difícil porque él acaba de salir del PLD, él es el PLD todavía, por más que él hable en contra del PLD. No, pero no hace mucho esfuerzo por tampoco desligarse. Okay. Entonces, él es, o sea, él es el PLD, sí. Uno. Segundo, él va montado en una estructura partidaria que no tiene estructura. O sea, él va montado en una franquicia de un partido hiperminoritario que no tiene una estructura a nivel nacional. ¿Quién va a financiar 3 candidatos presidenciales? Porque también aquí hablan como si las elecciones, como si aquí hubiese minas de oro a distribuir en la política es muy costosa. Muy cara. Entonces, ¿de dónde va a salir todo el dinero para financiar la candidatura del PLD, la candidatura del PRM, la candidatura de Leonel Fernández? A fin de cuentas, los empresarios, por ejemplo, y el que está fuera del poder tiene que contar mucho más con el dinero privado. No, y apuestan a lo que entienden que tiene cierta posibilidad. Entonces también, ese es otro factor que no lo incluí en los 3 que mencioné de segunda vuelta. Una segunda vuelta es más costosa. Hay que buscar mucho más dinero para una segunda vuelta. O sea que los contribuyentes grandes no estarían muy contentos con que haya una segunda vuelta. Exactamente. Y si tú quieres que una candidatura no avance, solo le retiras el dinero y ya ahí se va a caer. Entonces, o sea, a menos que aquí haya una contribución ilimitada del narcotráfico, por ejemplo, yo no veo. No es tan fácil tampoco. Yo no veo cómo, por ejemplo, los empresarios van a quebrar financiando campañas presidenciales. Entonces, también ese es un factor de freno. Que opera en contra. Totalmente. Entonces, si es así, lo que virtualmente habría sería una disputa por el primer lugar entre el PLD con Gonzalo Castillo y el PRM aliado, en ambos casos con aliado, con Luis Abinader. Claro, creo que aquí hace mucho tiempo que existe un sistema que yo llamo satelital. O sea, hay una fuerza importante y en torno a esa se orbitan las otras. Pero que no tienen base electoral. O sea, estamos hablando de partidos muchas veces que tienen 0.15, 0.20 y parte de eso se lo da un partido grande o haber ido aliados. Pero tú sabes qué pasa, que a los candidatos les gusta ver su cara 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces casillas. Y que el otro se vea menos porque eso es un factor subjetivo. En muchas casillas y los partidos grandes han contribuido a mantener tantos partidos pequeños, porque nadie me puede decir a mí que necesitamos 30 partidos para que aquí haya democracia. 30 partidos no contribuyen a la democracia. Una democracia necesita 2 o 3 partidos sólidos, 2 o 3 partidos grandes que tengan capacidad de competir electoralmente. No una cantidad de ventorrillos políticos que básicamente se nutren de las fuerzas principales. Y las fuerzas principales lo alimentan para tener esa constelación, dar esa sensación de que hay una gran coalición y a los cabezas de partidos pequeños les conviene porque el sacar 0.20%
de los votos le da una capacidad de negociación que está multiplicada. El 0.20 o el 0.30 está multiplicada porque ellos prácticamente se sientan a negociar con las grandes fuerzas partidarias de tú a tú. Desproporcionado el asunto. Totalmente desproporcionado. Claro, no estamos diciendo, ¿verdad?, que no tengan derecho la gente a crear partidos, a hacer proyectos. Sino la gente tiene derecho a todo. A todo. O sea, la gente tiene derecho a todo. El problema está en la argumentación. El problema está en argumentar que necesitamos 30 y que sigan registrándose más, 30, 35, 40 partidos para una democracia. Eso es falso, eso es totalmente falso. La democracia necesita grandes constelaciones partidarias para que puedan competir electoralmente. Bien, entonces vamos a ver un poco qué, vamos a decir, fortalezas y debilidades tú observas hasta el día de hoy en los dos que quedarían como principales contendores, que son Gonzalo Castillo por el PLD y Luis Abinader por la coalición que encabeza el PRM. ¿Cuáles fortalezas y debilidades tú observas en ellos? Mira, en general yo diría que vamos a unas elecciones con una debilidad de candidaturas. O sea que partimos de ahí. Y eso es un problema. Sí. Ese es un problema. O sea, entre dos débiles que vamos a elegir. ¿Por qué? Porque las elecciones son momentos de gestar esperanzas, son momentos de renovación política y se necesita un imán. Para ponerle un nombre. Aunque tradicionalmente aquí no somos muy renovadores que digamos, ¿eh? No son, bueno, hasta cierto punto es verdad, pero tenemos un PLD que va a tener en el 2020 16 años consecutivos en el poder. Uh-huh. El tiempo en el poder desgasta cualquier partido. Entonces el PLD va con 16 años en la administración pública, en el control de hecho de todos los poderes en este momento y desde hace ya varios años. Entonces, tiene que buscar mecanismos de renovarse, de inspirar a la población, al electorado. Y la oposición por igual. O sea, la oposición necesita subir mucho. El PRM sacó 34.9% de los votos, necesita 15%, o sea, necesita subir mucho para poder ganar las elecciones en primera vuelta. Entonces, o construir, si hay segunda vuelta, coaliciones que le permitan eso. Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo? El problema que yo veo es que son candidaturas presidenciales con capacidad limitada para alar sus partidos del problema en que se encuentran. En el caso del PLD, desgaste. En el caso del PRM, un trillo grande o un trecho grande, un trecho grande que tiene que caminar. Y tú necesitas potencia en las candidaturas para lograr eso. Entonces yo estoy un poco viendo más o menos cómo van desarrollándose esas candidaturas, porque si esas candidaturas no prenden de una manera significativa, de una manera real, de una manera que la población o segmentos amplios de la población sientan, por ahí me voy, ese es mi líder, voy a votar, estoy motivada a votar. O sea, si no hay ese sentimiento en la población, van a ser entonces elecciones muy opacas. Y las elecciones opacas crean problemas, no solamente en el proceso electoral, sino que crean problemas posteriores de gobernabilidad. Entonces, me parece que hay que prestarle atención a eso. Hay que prestarle atención a cómo fluyen o cómo van desarrollándose las candidaturas presidenciales, porque ninguna, incluso si ponemos a Leonel Fernández en el cuadro, tampoco la candidatura de Leonel Fernández es inspiradora. Entonces es una persona que fue presidente 3 veces, que la sociedad no lo ve como una renovación de ninguna manera, porque ha sido de los 5 gobiernos del PLD, él presidió 3 de ellos, y sería el único, los otros 2 no han gobernado, o sea, ellos como persona, ni Luis Abinader ni Gonzalo Castillo.
Leonel Fernández sería un competidor con 3 presidencias, o sea que tampoco trae nada nuevo a la mesa. O sea, él no trae nada nuevo y los otros 2 tienen todavía que descollar, digamos, como candidatos presidenciales. Bueno, el caso de Gonzalo, digamos que él es un candidato con muchas debilidades. De hecho, yo entrevisté aquí a su portavoz oficial y me dijo, no, está claro, ese es su hándicap. Él no es un hombre de elaborar ideas, discurso, ¿verdad? Luis no tendrá tampoco la oratoria, ¿verdad?, más llamativa. Ahora es un hombre de mucho mejor formación profesional. Pero los partidos, porque el PLD sigue siendo un partido fuerte, yo diría que hay muchas interrogantes con el PRM, pero yo creo que tú me des tu punto de vista cuando volvamos de esta pausa.